Genocidio es lo que ocurrió en Ruanda y en Bosnia mientras las Naciones Unidas se cruzaban de brazos. Para detener aquella narrativa que Sudáfrica intenta posicionar contra Israel en el Tribunal Internacional de Justicia, traemos Medicina contra el Olvido y recordamos a las verdaderas víctimas de estas barbaridades nacionalistas. El genocidio de Ruanda fue el resultado del enfrentamiento étnico entre dos comunidades, la Hutu y la Tutsi. Se calcula que entre abril y junio de 1994 fallecieron entre 800.000 y 1 millón de personas. La mayoría eran tutsis, pero también había un grupo importante de hutus moderados, hutus que estaban en contra de esas matanzas y que lo pagaron muy caro. Hablaremos de la hambruna planificada que Stalin desató sobre Ucrania y que se cobró la vida de 10 millones de personas, o de las masacres ordenadas por Pol Pot en Camboya contra 1/4 de la población para instaurar el comunismo. Evidentemente, no olvidaremos el genocidio armenio a manos del Imperio Otomano. Sin embargo, en la historia de los genocidios del siglo XX, existió un movimiento que ha quedado oculto en el arcón del olvido, aunque en los últimos años comenzó a salir a la luz. En simultáneo con el final de la guerra de Vietnam, en el país vecino de Camboya, un oscuro grupo liderado por un inescrupuloso hombre arrasó con aproximadamente el 25% de la población local, con el fin de construir una nueva sociedad y así destruir al capitalismo. También recordaremos que los cascos azules no hicieron nada durante la masacre de Srebrenica y del Hotel Ruanda, y que casi siempre en todos los casos los genocidas solo han sido detenidos y llevados ante la justicia con plomo. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. El genocidio de Srebrenica comenzó el 11 de julio de 1995 en una zona previamente declarada como segura por la ONU durante la guerra de Bosnia. En el momento de la matanza, la ciudad se encontraba bajo la supuesta protección de 400 cascos azules holandeses. Soldados serbobosnios al mando de Ranko Mladic sitiaron la ciudad y durante varios días asesinaron a más de 8.000 varones musulmanes de todas las edades. Mientras hombres y niños eran separados para ser ejecutados, las mujeres y las niñas eran enviadas al territorio controlado por el gobierno de Bosnia. Muchas fueron violadas o sufrieron todo tipo de vejaciones. Empezamos por uno de los genocidios documentados más antiguos de la historia, la masacre de armenios a manos de los turcos hace un siglo. El genocidio armenio, ejecutado por el Imperio Otomano a principios de la Primera Guerra Mundial, se cobró la vida de entre 1 millón y 2 millones de personas a lo largo de 20 años. Quienes sobrevivieron a la limpieza étnica, que incluía amputaciones y violaciones, fueron desplazados de sus pueblos y forzados a convertirse al Islam. En Constantinopla, en 1453, el Imperio Otomano se alzó victorioso en la región de Medio Oriente, el norte de África y el este de Europa. Varios pueblos milenarios y autóctonos de dichos territorios cayeron bajo la influencia del imperio. Uno de esos pueblos fue el de los armenios, de mayoría cristiana ortodoxa, asentado en el Cáucaso y el este de Anatolia. Su gente sufrió la opresión religiosa de los musulmanes turcos y kurdos. Sus casas no podían ser más altas que las de ellos. Les fue prohibido el uso de armas, caballos y camellos, y no podían sonar las campanas de las iglesias, pues competiría con el llamado a la oración de las mezquitas. Se estima que solo 250.000 de personas sobrevivió a los campos de concentración y huyeron a Occidente para formar la diáspora armenia. Actualmente, 30 países reconocen la masacre como genocidio. The New York Times reportó en agosto de 1915 que los márgenes del Éufrates al noreste de Siria estaban llenos de cadáveres como resultado de un plan para exterminar de hambre a todo el pueblo armenio. Los armenios que sobrevivieron a las marchas de la muerte fueron eliminados en más de una veintena de campos de concentración instalados en la actual frontera de Turquía con Siria e Irak. Eitan Belkin, un oficial judío infiltrado en el ejército otomano, reportó haber visto la quema de 5.000 armenios como parte del esquema de masacres que incluía quemas masivas, ahogamientos, envenenamientos y sobredosis de drogas. Holodomor significa morir de hambre en Ucrania.
De ahí deriva el término empleado para describir el genocidio diseñado desde las altas esferas del Kremlin para someter al movimiento nacionalista de Kiev mediante una hambruna planificada. 10 millones de personas murieron de hambre en 12 meses por órdenes de Stalin. Ucrania está a punto de conmemorar los 90 años del comienzo del Holodomor, la gran hambruna que mató a millones de personas entre 1932 y 1933. Esta tragedia es considerada por Kiev y una docena de países como un acto de genocidio del régimen soviético, cuando Stalin obligó a los campesinos a ceder sus tierras y bienes personales a las granjas colectivas. Cualquier campesino que se resistiera era deportado, una medida que desencadenó numerosas revueltas armadas. Para sofocar los disturbios, el régimen soviético decidió en 1932 impedir que los ucranianos recibieran alimentos. Grupos organizados del Partido Comunista saquearon las casas y se llevaron todo lo que era comestible, así como el grano. Según diferentes estimaciones, entre 4 y 10 millones de ucranianos perdieron la vida. Eso quiere decir que entre el 12 y el 30% de toda la población de Ucrania murió de hambre. Para que se haga una idea del horror al que fueron sometidos los ucranianos por los comunistas, unas 2.000 personas fueron sentenciadas durante la hambruna por canibalismo. Según los documentos de la época, aquellos que se negaban a consumir los cuerpos de los fallecidos solían robar provisiones o prostituirse a cambio de comida. Estados Unidos y el Parlamento Europeo reconocen las políticas aplicadas por Stalin para castigar con hambre a Ucrania como un genocidio, debido a su intencionalidad y sistematización. 30 países diferentes, entre los que se encuentran Colombia y Perú, también consideran la hambruna comunista como un genocidio planificado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su esposa Olena asistieron en Kiev al acto conmemorativo del Holodomor, la hambruna provocada en Ucrania durante la era del dictador soviético Stalin. El mando militar e invitados internacionales también estuvieron presentes en el acto para rendir homenaje a los millones de víctimas de la gran hambruna ucraniana acaecida en el siglo XX. El holocausto que todos conocemos fue el exterminio de 6 millones de judíos, pero los nazis también eliminaron a otros 5 millones de personas, que en su mayoría eran gitanos, romaníes y eslavos étnicos. La Asamblea General de las Naciones Unidas tipificó el genocidio como un crimen y adoptó medidas para prevenir su repetición esa misma década. Estaban señalados ya antes de Hitler en Alemania, nunca quisieron a los gitanos. En los años 20 no podían entrar en lugares públicos y no tenían derechos civiles. Los consideraban delincuentes que se pasaban el ADN de la criminalidad entre generaciones. Hubo programas de esterilización y el nazismo terminó de arreglarlo. Ninguna de las leyes previnieron las matanzas que ocurrieron en el subcontinente indio y el sudeste asiático en los 60 y los 70. Pol Pot mató a un cuarto de la población de Camboya para instaurar el comunismo. Aproximadamente 1,5 millones de personas fueron asesinadas por considerarse un peligro para la utopía maoísta. Sin embargo, en la historia de los genocidios del siglo XX, existió un movimiento que ha quedado oculto en el arcón del olvido, aunque en los últimos años comenzó a salir a la luz. En simultáneo con el final de la guerra de Vietnam, en el país vecino de Camboya, un oscuro grupo liderado por un inescrupuloso hombre arrasó con aproximadamente el 25% de la población local, con el fin de construir una nueva sociedad y así destruir al capitalismo. El Partido Comunista y los Gémeres Rojos secuestraban y ejecutaban según la identidad de las víctimas. Saber leer o hablar inglés era considerado una amenaza para la revolución agrícola y tratado en consecuencia por los soldados del régimen. Para no gastar municiones, los militantes comunistas usaron armas blancas en la mayoría de las ejecuciones. Estamos hablando de los feroces Gémeres Rojos, quienes conducidos por el temible Pol Pot, sometieron a las más crueles y perversas torturas a más de 2 millones de personas, para luego aniquilarlas y enterrarlas en fosas comunes. Sin piedad ante mujeres e infantes, decidieron formar un ejército compuesto exclusivamente por niños y adolescentes. Pakistán fue el escenario de un genocidio en la década de los 70, cuando los musulmanes Hazark cazaron y asesinaron a millones de hindúes en lo que hoy en día es conocido como Bangladesh. Además de la escandalosa cifra de fallecidos, unas 300.000 mujeres y hombres fueron agredidos sexualmente durante la campaña genocida. El general
Yaqui Khan, máximo dirigente de Pakistán, pospuso la apertura del Parlamento. En el este estallaron disturbios en protesta por ello. El líder de la Liga Awami, el jeque Mujibur Rahman, declaró el Estado independiente de Bangladesh. Los soldados pusieron fin a los disturbios por la fuerza. Miles de personas perdieron la vida. El genocidio de Bosnia durante la Guerra de los Balcanes es uno de los genocidios que también se caracterizó por el empleo de las violaciones como método de exterminio. Los tigres de Arkan de Serbia y el ejército de la República Srpska usaban la violencia sexual y el desplazamiento forzoso en la limpieza étnica de pueblos y aldeas. La masacre de Srebrenica marcó un antes y un después en la guerra civil. La comunidad internacional intervino con fuerza luego de la masacre y puso en el banquillo a los principales responsables del genocidio. Esta fue la primera vez, luego de los juicios de Nuremberg, que la Corte Penal Internacional castigaba a genocidas con la cárcel. En julio de 1995, el general Ratko Mladic, luego condenado por crímenes de guerra, entró en Srebrenica. Fue el inicio de la masacre. Pusieron 2 tanques frente a frente y la gente tenía que pasar entre ellos. Luego empezaron a separar a las personas, las mujeres mayores y los niños a un lado y las muchachas jóvenes a otro, para el entretenimiento nocturno de los soldados. A los hombres se los llevaron, incluso niños de 8 años y ancianos de 90. La Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia volvieron a tener competencia y protagonismo en el genocidio de Ruanda, cuando los Hutus exterminaron a los Tutsis en la masacre más salvaje que se recuerde en el continente africano. Entre 500.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas por sus vecinos en cuestión de semanas. Se estima que 1 millón de personas fueron asesinadas y al menos 250.000 mujeres fueron violadas. 95.000 niños fueron ejecutados y cerca de 400.000 quedaron huérfanos. Los medios de comunicación y en especial la tristemente célebre Radio Mil Colín sirvieron de instrumento oficialista con los llamados sistemáticos a matar a los tutsis, a los que llamaban cucarachas. El 21 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU decidió retirar a sus tropas del territorio. El genocidio de Ruanda no fue prevenido por la comunidad internacional, pese a la escala de la masacre y la brutalidad de los asesinatos. Miles fueron despedazados con machetes dentro de escuelas e iglesias, mientras el mundo entero veía con horror desde la baranda de los noticieros.